Ahora, la Constitución, los planteamientos que vemos aquí que están en el ámbito educativo, se trasladan y son coherentes con principios que aparecen en la Ley General de Educación, que es del año 2010. Esta Ley General de Educación deroga la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que fue promulgada en el año 90, el 10 de marzo, justo un día antes de que cambiara, que fuera Elwin presidente de la República. Entonces, hasta ese momento estaba la ley, en ese momento se promulga esa ley y esta es vigente hasta el 2010, cuando a causa de todos los movimientos que hay, la Revolución Pingüina, ¿se acuerdan de la Revolución Pingüina? A lo mejor a algunos de ustedes les tocó vivir eso desde cerca. A partir de todos esos planteamientos y de generar un sistema que asegure la calidad de la educación, se empiezan distintos debates y se plantea una reforma y un cambio de ley, entonces aparece la Ley General de Educación. Bien, ¿qué cosas importantes de esta Ley General de Educación? Aquí yo lo único que voy a hacer es señalar, precisar algunos elementos que ustedes ya van a tener en la lectura, pero que me parece muy importante que lo tengamos claros todos. Primero, la Ley General de Educación, ¿qué quiere decir cuando él habla de que el sistema chileno es de naturaleza mixta? Esto quiere decir básicamente que la administración de la educación es tanto por una parte propiedad del Estado a nivel público y también está dada a privados. Por esto es mixto, ¿sí? Porque en el fondo tenemos una parte pública y una parte privada y entre estos dos elementos trabajan en el ámbito educativo. Entonces por eso se habla de que el sistema es mixto y entonces los apoderados tendrían, en teoría, porque vemos que no siempre es así, en algunos sectores más desfavorecidos económicamente no tienen la capacidad de elegir si quieren ir al sistema pagado o al público, ¿verdad? Pero en teoría las familias podrían optar por uno u otro sistema de educación. Mixto es lo mismo cuando hablamos de un colegio mixto, por ejemplo, que tiene hombres y mujeres. Entonces acá tenemos mixto en el sentido de que es público y es privado. Por otro lado, cuando habla del sistema, del concepto de libertad de enseñanza, cómo se entiende el concepto de libertad de enseñanza en la Ley General de Educación, esto aparece en el artículo 8, y ahí ustedes lo pueden ver y básicamente tiene que ver con lo mismo que sale en la Constitución, que tiene que ver con el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales y en el fondo que el Estado tiene el derecho de resguardar esta libertad de enseñanza. Esta libertad de enseñanza, por ejemplo, se traduce en, hay un colegio que es hebreo, hay colegios que pueden ser de orientación católica religiosa, hay otros colegios que son laicos, hay otros colegios que utilizan metodología Montessori, son distintos proyectos, ¿verdad? Muchos de ellos son particulares, algunos también son públicos y tienen alguna característica particular en sus proyectos educativos. Entonces, en el fondo, esto se refiere a la libertad de enseñanza que se pueden abrir y se puede contar en el sistema con distintos tipos de establecimientos educativos, con distintos énfasis o características, y que los padres tendrían la libertad de elegir entre esa oferta educativa. Por otro lado, las formas de gestión, que lo vamos a ver ahora, tenemos colegios que son municipales, tenemos colegios que son particulares pagados y tenemos colegios que son particulares subvencionados. Eso vamos a tenerlo ahí bien claro. El sistema de financiamiento que tenemos en Chile es un sistema de subvenciones que en el fondo lo que hace es dar una subvención, un voucher que se dice en el fondo, por cada niño que está matriculado en el sistema escolar, en la escuela, y por el promedio de asistencia mensual de cada niño. Esto, cuando hablamos del sistema de subvención y del voucher, en el fondo es que cada niño que es portador, digamos metafóricamente, de un voucher. Ustedes cuando van a canjear un voucher, ¿cierto? Como un cupón. Entonces yo tengo este cupón, supongamos que yo soy la estudiante, yo tengo este voucher o este cupón que equivale a la subvención mía. Entonces el Estado, en el fondo, me da este voucher, y lo que yo hago como estudiante y como familia, por ejemplo, voy a este colegio que está aquí. ¿Ven el colegio? Sí, ya, voy a este colegio. Y digo, ok, colegio, yo quiero quiero desarrollar mi proceso educativo con ustedes. Y el colegio me dice, bien, venga, nosotros lo aceptamos, deme su voucher.
¿Se entiende? Lo estoy tratando de explicar metafóricamente. Entonces, en el fondo, este colegio recibe y canjea este voucher o este cupón, se lo canjea el Estado y el Estado le da ese dinero a este colegio que va a educar a este niño o a esta niña que llegaron. Ese es el sistema de subvención o de voucher. ¿Bien? Ese sistema existe tanto en el sistema público como en el sistema privado subvencionado, ya que lo vamos a ver a continuación en un esquema un poco más claro. Por otro lado, existen los sostenedores, que en el fondo son figuras jurídicas que pueden administrar uno o varios establecimientos educacionales. Por ejemplo, una congregación católica o religiosa puede administrar una red de colegios, ¿cierto? Tenemos la red SEC de colegios que son privados, pagados. Tenemos los de la Fundación Belén Educa, que son privados y particulares, o sea, son particulares subvencionados, ellos reciben subvención del Estado. Y tenemos, por ejemplo, los municipios, ¿verdad? Que ahora están cambiando a corporaciones locales. Bien, entonces esos son más o menos los elementos que tenemos. Ustedes pueden revisar esto también en la Ley General de Educación y aquí en el PPT, y luego si tienen dudas los podemos conversar, obviamente. Esto es lo que les quería mostrar respecto de las dependencias, y esto tenemos que tenerlo súper claro. Básicamente, yo tengo, en función de la dependencia del sostenedor, se establece también el tipo de financiamiento que yo muchas veces tengo. Entonces, tenemos un sistema público y un sistema privado. Esto quiere decir que el sostenedor, el dueño, el que administra el colegio, es alguien privado, una fundación, por ejemplo, ¿sí? Privada. Cuando son colegios públicos, yo puedo tener los municipios, que son las escuelas municipales, ¿cierto? Y hoy recientemente, hace poco, empezó con la nueva educación pública, las corporaciones locales de educación, que en el fondo van a terminar con la enseñanza municipalizada y van a crear este sistema de las corporaciones locales, que eso lo vamos a ver en otro momento en las clases. Estos municipios y estas corporaciones locales reciben subvención del Estado por los niños que se matriculan en sus colegios, ¿sí? Esto es el voucher, ¿ya? Por otro lado, tenemos acá a colegios que son particulares subvencionados, es decir, yo, por ejemplo, son particulares porque el dueño no es el municipio ni es la corporación local, sino que el dueño puede ser una fundación, puede ser una personalidad jurídica, una agrupación, ¿verdad? Entonces ellos son los dueños, no es el sector público el dueño, son privados los dueños. Pero su financiamiento no es por medio de que los papás paguen, sino que su financiamiento es también por subvención. En el fondo lo que hace el sistema, el Estado le dice a un colegio, ok, yo le doy permiso para que usted sea un colegio particular, y yo le doy la subvención para que usted, con la subvención y el dinero que yo le doy, usted permita que nuestros estudiantes del país accedan y tengan este derecho de la educación. ¿Bien? Por otro lado, tenemos los sostenedores privados, que también también son privados, ¿cierto? Pero aquí tenemos establecimientos educacionales particulares pagados, es decir, que la familia es la que aporta. La familia es la que paga, ¿sí? Colegios que no reciben aporte del Estado. Por ejemplo, el Grange, por ejemplo, bueno, muchísimos colegios privados, ¿verdad? Colegio Alemán, Colegio Santiago College, por decir algo, ¿cierto? Entonces, en esos colegios, las familias pagan. Entonces, en síntesis, tenemos establecimientos con un sostenedor privado que reciben subvención del Estado, y establecimientos con un sostenedor o un dueño o una administración privada que no reciben subvención del Estado y donde las familias pagan. ¿Qué es lo que pasaba además antes? Es que en estos establecimientos educacionales con financiamiento subvencionado, además existía este sistema de copago, que yo como colegio le cobraba a la familia un poco más, ¿cierto? No me quedaba solo con la subvención, sino que yo le cobraba a las familias 15.000 pesos mensuales, 40.000 pesos mensuales, 80.000 pesos mensuales, etc. Y eso se llamaba un sistema de copago o financiamiento compartido. ¿Qué es lo que pasó con esto? Resulta que se ha visto que nuestro sistema es segregado, ¿verdad? Voy a poner para acá de nuevo. Nuestro sistema de educación ha generado distintos
mecanismos, ¿cierto?, por los cuales se segrega, y eso se ve en los resultados de aprendizaje, y hay segregación a nivel socioeconómico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se estableció y se determinó y se estudió que esto del copago aumenta esa segregación. ¿Por qué? Porque en el fondo a un colegio que recibe la subvención del Estado, pero que cobra 40.000 pesos de copago a las familias, solo van a poder acceder a ese lugar familias que puedan pagar esos 40.000 pesos, ¿cierto? Si tienen un copago más bajo, van a poder acceder familias que puedan acceder a eso. Por lo tanto, también se empieza a estratificar dentro de ese sistema. Y surgió entonces en este contexto la ley de inclusión, que la vamos a ver más adelante, la ley de inclusión escolar, que termina con el copago y con el financiamiento compartido, puesto que se ha visto que aumentaba niveles de segregación y de exclusión en el sistema escolar. Cabe mencionar que este sistema de copago de financiamiento compartido fue promulgado ya cuando retornamos a la democracia. Es un sistema que se hizo en democracia, digamos, no durante la dictadura de Pinochet. Bien, eso espero que quede más o menos claro, porque a veces pensamos siempre que en el copago y como que eso fuera un particular subvencionado, y no necesariamente todos los particulares subvencionados tienen copago. Ojo con eso. Bien, otra cosa. La Ley General de Educación, como surgieron todas estas demandas respecto de la calidad de la educación en el sistema, establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de educación. En la Ley General de Educación esto se norma y se crea este sistema. Y en este sistema participan 4 instituciones estatales. Una es el Ministerio de Educación, otra es el Consejo Nacional de Educación, la tercera es la Agencia de Calidad de la Educación y la cuarta es la Superintendencia de Educación. Y cada uno tiene sus funciones, que lo vamos a ver, bueno, se lo podemos ver enseguida en realidad. El Ministerio de Educación básicamente lo que hace es proponer las bases curriculares para el sistema y da algunos apoyos a los establecimientos educacionales. El Consejo Nacional de Educación aprueba las bases que este ministerio sugiere, ¿sí? La Agencia de Calidad en Educación evalúa e informa respecto de la calidad del aprendizaje. Ellos, por ejemplo, son los encargados de aplicar la prueba CINCE y otras pruebas intermedias para ver la calidad de la educación del sistema, y tienen foco en resultados de aprendizaje y en procesos. La Superintendencia de Educación es la encargada de fiscalizar que todos los establecimientos educacionales del país, independientemente de los sostenedores que tengan, cumplan con las normas educacionales y en el fondo se apeguen a la normativa y a la ley. La superintendencia, por ejemplo, es la que recibe denuncias sobre discriminación, sobre violencia en la escuela, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ustedes van a poder ver un video respecto de esto. Nuestras queridas ayudantes encontraron unos videos maravillosos y ustedes ahí van a poder profundizar en estos elementos. Y este en el fondo es una síntesis de todo el sistema. Tenemos acá el Ministerio de Educación, tenemos a la Agencia de la Calidad, que son las funciones que les dije recién. Acá tenemos al Consejo Nacional de Educación, que aprueba lo que dice el Ministerio de Educación, la Superintendencia, que fiscaliza, y después tenemos las secretarías regionales ministeriales, los departamentos provinciales, ya nos metemos en la región, en la parte administrativa, y de los departamentos provinciales de educación nos vamos a las corporaciones locales de educación pública, o lo que son ahora también los municipios, la educación municipal, y de aquí entonces salen los establecimientos públicos o municipales, actualmente llamados también así municipales. Y por otro lado tenemos sostenedores particulares, que salen de aquí, derivan los colegios privados que reciben subvención del Estado y los establecimientos privados que no reciben subvención del Estado y que son pagados por sus padres, por los padres de los estudiantes. Bien, finalmente señalarles que nosotros actualmente en vigencia tenemos este sistema educativo, cuando tenemos una prebásica, educación general básica de 8 años, de primero a octavo, la educación media inicial de 2 años, y después viene o científico humanista de 2 años y educación media técnico profesional de 2 años, los que podían optar, ¿cierto?, en los liceos, y después tenemos todo el proceso de educación superior. ¿Qué es lo que pasa con la Ley General de Educación? Es que nos plantea un cambio a todos estos niveles educativos. Esto tenía que entrar en rigor
empezar a ser así en el año 2017, pero aún no cambia, ¿ya? Pero esto es lo que va a pasar en algún momento. Que en el fondo la educación prebásica va a seguir, la educación general básica va a ser solo de 6 años, de primero a sexto, la educación media inicial va a ser de 4 años, y después van a venir 2 años de educación media científico-humanista o técnico-profesional y luego la educación superior. En el fondo lo que hace fundamentalmente la Ley General de Educación es establecer que la educación general básica, en lugar de durar 8 años, ahora dure 6, y esos 2 años de diferencia se suman a la educación media. Bien, eso sería lo que podemos precisar en este video. Cualquier cosa que necesiten profundizar, están disponibles los foros, el correo y las conferencias que tengamos en nuestra clase. Que estén muy bien, hasta luego.